vuelta. Esto es Conócelos, Rutas Judiciales 2025, una producción de ADN a Diario Network. Entrevistas a personas aspirantes a cargos judiciales en el estado de Chihuahua. Hoy nos acompaña Jacobo Adrián Terrazas Trenti, que aspira a desempeñarse como magistrado en la materia civil dentro del proceso de elección judicial 2025. Conduce esta conversación César Calandrelli. Muchísimas gracias, Jacobo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy a gusto de estar aquí en un programa de tal audiencia, de tal magnitud. Agradecido eternamente. Bienvenido, Jacobo. ¿Te parece si vamos directo a las preguntas? Me parece muy bien, Muy lo bien, más gracias. acertado. Muchísimas gracias. Entonces, lo primero que te estaríamos pidiendo para que nuestra audiencia te conozca es que te describas brevemente cuál es tu formación, cuál es tu experiencia profesional, sobre todo en el ámbito civil, que es la materia al cual vas designado. Muy bien, con mucho gusto, César. Mi nombre es Sastrenti, voy para candidato a magistrado civil, boleta rosa número 32. En palabras sencillas, dividiría mi experiencia en tres fases. Número uno, salir de la escuela, de la Facultad de Derecho, llevar ahí como todo buen estudiante algún juicio sucesorio, un divorcio, un ejecutivo mercantil. Posteriormente, trabajé en la Comisión Federal de Electricidad. Previo a ello, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así se llamaba previamente ese tribunal. Posteriormente, Comisión Federal de Electricidad, repito. Y finalmente, en el cual empecé en Ciudad Juárez, la portentosa y hermosa Ciudad Juárez. Empecé en el 2013 como actuario, después como secretario de acuerdos en el Juzgado Cuarto Civil tradicional, posteriormente como secretario judicial en el Juzgado Quinto Civil por Audiencias, de allá del Distrito Judicial Bravos, y posteriormente como secretario de sala en la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, actualmente como eh, secretario proyectista en la Sexta Sala Civil. Ok, Jacobo, hablemos un poquito sobre la función del juez civil en la vida cotidiana. Sabemos que la materia civil regula derechos, contratos, propiedades y relaciones que afectan la vida diaria de las personas. Y entonces, ¿cómo entiendes tú el papel del juez civil dentro del entramado social y económico? Muy buena pregunta. Lo entiendo así. El juez se debe a la ciencia del derecho y la ciencia del derecho se debe a la humanidad, al hombre, al ser mismo. En algún momento de la historia se perdió esta mística de entender el derecho como un instrumento para lograr la justicia y se volvió un objetivo. Es decir, hacer todo apegado nada más a derecho, aplicar la ley a rajatabla. Con tal, quiero decir que al buscarse o al hacerse un objetivo, un instrumento, perdió la mística, esta cuestión de la judicatura, de ser juez, de ser magistrado. Olvidamos que el jurisconsulto principal y máximo místico de la historia, Jesús Nazarenus o Jesús de Nazaret, para decirlo de esa manera, decía, ¿no? El sábado, el hombre es para el sábado, no el sábado para no el sábado para el hombre, ¿verdad? No, perdón, al revés. El sábado, el hombre es para el hombre. Bueno, se entiende la connotación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que dejemos surgió eso del contexto en donde los fariseos eran muy estrictos con las reglas, ¿no? Y eran una hiperregulación la que se tenía que seguir. Y mientras no se cumplieran con esas reglas, supuestamente no había justicia. Entonces se les reclamaba en ese entonces ahí a los discípulos de este Señor de Jesús que utilizaban el sábado para cortar espigas y comer. Y entonces él dijo, oigan, espérense un momento, el sábado fue creado con la finalidad de que el hombre descanse, no para que lo cargues de más cuestiones, de más requisitos. Entonces, eso es lo que ahorita se debe buscar. El juez de propender a ello, de que haya de que el instrumento, el derecho que ya está ahí, se aplique a lo que es a lo que es la justicia, la persecución de la justicia. Muy bien, validemos un poquito lo que serían los criterios para una justicia pronta y razonada. Ahorita estamos de acuerdo que la saturación de expedientes suele retrasar la justicia civil. Entonces te pregunto, ¿qué criterios utilizarías para priorizar asuntos y garantizar resoluciones oportunas sin sacrificar el debido proceso? Muy interesante. Bueno, la pregunta sustancialmente la contestaría de la siguiente forma. Creo que todo se trata de administración. ¿Qué significa la administración? En cumplir con los términos que dice la ley, es decir, que se saquen los acuerdos o las sentencias en los plazos que dice la ley. Y al mismo tiempo, paralelo a la administración, con una motivación al personal. Y una motivación lato sensu. ¿Qué significa? Que no hablemos nada más de una motivación de, una palmada en la espalda
que te vaya bien, échale ganas. No, una motivación donde el personal, la base del organigrama, los escribientes, los trabajadores de ahí del tribunal, se sientan respaldados por uno como juez o como magistrado, de tal manera que se busque que estas personas den más de sí y se evite la corrupción, se les dé un mejor trato, se abogue por mejores condiciones para estas personas. Entonces, censo y a la vez una administración. De esa manera, un personal motivado y una buena administración lograrían que, sin que se viole el debido proceso, se hagan los asuntos, se resuelvan los asuntos y se logre la justicia que tanto se está anhelando. Dos cosas, administración y motivación, lato sensu. Muy bien, muy bien. Toquemos un tema quisquilloso, que tiene que ver con la parte del abuso procesal y el litigio de mala fe. Y entonces aquí necesitamos saber cómo hay situaciones en las que una de las partes incurre en abuso del proceso o litigio temerario o demanda sin sustento, con el fin de dilatar o presionar indebidamente a la contraparte. Tocas un tema muy, muy interesante, incluso en una fibra de nosotros como juzgadores, porque ahorita estamos nosotros en el foco de la cámara, ¿no? En el ojo del huracán, con toda esta situación que motivó la reforma constitucional. Y olvidamos también, la justicia es un triángulo, ¿no? Están los gobernados o los contendientes que son defendidos por los abogados, está el abogado postulante, litigante y está el juez. ¿Cómo lograría yo esa situación? Respondiendo a tu pregunta, a través de un análisis de los antecedentes, de los causavientes dentro del proceso, es decir, de la conducta, sobre todo de los abogados. Todos sabemos ahí en los juzgados, o todos conocemos, César, quién es un buen abogado, quién es una persona decente, incluso hasta en la manera en que hablan, cuando se conducen de manera correcta, cuando respetan la ley, y cuando hay un abogado que propende a ser tramposo o a utilizar, abusar del derecho. Por lo tanto, la propuesta que se haría es de que se analice ese historial de esa persona y si el historial va denotando que este abogado busca o trata de ser, utilizar el derecho de una manera inadecuada, de abusar del mismo, pues también ponerlo de conocimiento a la dirección jurídica del Poder Judicial con la finalidad de que también en ejercicio del abuso del derecho, pues busque que estas personas eviten hacer esa función inadecuada función del mismo. Asimismo, hacer del conocimiento la conducta incorrecta, la falta de ética y de profesionalismo de estas personas en los colegios de abogados conducentes, ¿no? Entonces, de tal manera que se cierra la pinza. Por una parte, un ejercicio del abuso del derecho en contra de estas personas que son profesionales y que no deberían por el otro lado, una información hacia los colegios de abogados de cuál es la conducta de estas personas con la finalidad de que se haga una presión y se evite este tipo de conductas. Porque, déjame decirte, César, el abuso del derecho es una figura jurídica que no tiene uso, que no tiene una aplicación actual sustancial. Y el abuso del derecho, pues es algo que debería de empezar de ejercitarse. No porque yo tenga un derecho, lo voy a utilizar nada más per se, ¿no? Tengo que tender a verdaderamente buscar y satisfacer la justicia de mi cliente. Muy bien. Busquemos entonces el equilibrio entre forma y fondo, ¿sale? En ocasiones los formalismos legales impiden que se resuelva el fondo del conflicto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lograr un equilibrio entre el respeto a la norma procesal y la justicia sustancial? Aquí haría énfasis en lo que se le llama el principio de inmediación, ¿no? La palabra inmediación nos dice, o muchas personas han considerado que inmediación es algo rápido y sin embargo inmediato significa en medio, hacer una presencia, yo como magistrado, como juez ante las partes, cuando vea que algún asunto están excediéndose o están solicitando prestaciones exageradas, mandar a hablar a las partes, tratar de darles una escucha para procurar que haya verdaderamente un resarcimiento de justicia. ¿Qué pasa actualmente? Creo que nosotros o que los juzgados están funcionando con el embudo al revés, es decir, con la mala fe. ¿Qué significa? Que se han vuelto requisitosos o nos hemos vuelto requisitosos, pedimos muchas cosas para poderle darle acceso a la justicia a las personas y eso no debe ser. Necesitamos ser más amplios, pensar de buena fe. La grandeza estadounidense en su momento propendía a este principio, a la buena fe, a cambiar el embudo, es decir, dar el beneficio de la duda. Palabras más llanas, amor, no rencor, o de una manera más sencilla todavía, el beneficio de la duda hasta que la mancha no percuda. ¿O qué quiere Ok. decir? Mi beneficio de la duda como juzgador es porque yo te creo lo que tú me estás diciendo.
en vez de no pienso como un perjuicio lo que tú me estás diciendo. Y evidentemente, si esto se logra, pues que si alguien está haciendo un mal manejo de algo, pues que se le apliquen las sanciones que merece la ley, porque actualmente cuántas veces se actúa de manera incorrecta ante los juzgados y no se aplican las consecuencias contra las personas uso del derecho que ahorita veíamos anteriormente. Entonces, creo que de esa manera podríamos subsanar ese o dar respuesta a esa pregunta que me has formulado. Muy bien, Jacobo, pues por medio de todo el equipo de ADN nos gustaría agradecer mucho el que hayas estado aquí en este foro. No nos queda más que preguntarte qué mensaje deseas compartir con la ciudadanía sobre tu visión de la justicia civil, pero sobre todo, y no dejándolo sin valor, sobre tu candidatura. Bueno, me gustaría externarle al público en general que la justicia civil es una visión en donde se aplique la ley de manera humana, de donde se haga un análisis de la justicia y que ésta tienda a verdaderamente dar una satisfacción a las personas que están buscándola. Y en tres principios podría decirlo o podrían ser mi manera de cerrar con un broche, o cerrar, ya ajustar esta entrevista que me estás dando. Justicia social, en donde se tienda a analizar el entramado político, jurídico y social que ahorita nos mueve, todo esto de los aranceles, todas estas condiciones económicas que van a tener una connotación muy importante en los próximos meses, en el próximo año, y atender a esa postura. Número dos, que haya esa inmediación por parte de nosotros como juzgadores o como magistrados, es decir, que hagamos no sé, reuniones públicas y periódicas en donde expliquemos por qué resolvemos de determinada forma. Y tercero, que haya un buen ambiente laboral dentro de la institución, porque nosotros no dejamos de ser personas, no dejamos de ser trabajadores y no dejamos de ver en el trabajo a nuestra segunda familia. ¿Cómo podríamos trabajar, César, si nosotros estuviéramos en un puesto en donde las personas que trabajan junto con uno no pudieran gozar de un buen ambiente laboral, que no pudieran tener el respeto a su persona, hacia sus derechos laborales? ¿Qué pasaría con eso? Pues, evidentemente sería en el Tribunal Superior de Justicia no existiera esa calidad humana para los propios trabajadores. Entonces, concluyendo, perdón, serían eso, justicia social, mediación y finalmente pues un buen trato hacia el personal, ¿no? Jacobo, recuérdanos cómo aparecerías en las boletas. La manera en que aparecerían las boletas sería a través, primero mis apellidos, Terrazas Trenti, Jacobo Adrián, y mi número sería el 32, boleta Rosa Fuerte. Sería. Sería así entonces. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en los Rutas Judiciales 2025. Les recordamos que esta es una producción de ADN a Diario Network que contribuye a un voto más informado, libre y justo. Yo soy César Calandrelli. Gracias.